Ok, bueno, bienvenidos. Gracias a todos por asistir a esta nueva sesión del seminario. Hoy día está con nosotros Gonzalo Muñoz, doctor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y actualmente es académico del Instituto de Ingeniería de la Universidad de O'Higgins. Bien, entonces muchas gracias Gonzalo por aceptar la invitación. Y bueno, el título de la charla es Planos cortantes para optimización no convexa. Así que bueno, Gonzalo, te dejo para que puedas comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí dando una charla para la gente de la Federico Santa María. Me acabo de dar cuenta que le cambié un poquito el título respecto a lo que mandé. Decía optimización polinomial, pero al final la optimización polinomial es no convexa, pero polinomial, ¿ya? Así que no he mentido en ninguna parte. Bueno, este es un trabajo que estuvimos desarrollando con el que fue mi advisor del doctorado, Dan Binstock, que es académico en Columbia, y con Chen Chen, que es un académico en el Instituto de Ingeniería, perdón, en la Escuela de Ingeniería de Ohio State University. Bien, entonces voy a partir con la motivación. Por lo menos mi background viene de programación entera, y lo que hemos estado tratando de hacer con este trabajo y con otras cosas es traer un poco algunas herramientas que vienen de programación entera y adaptarlas a otros contextos. Entonces, para mí por lo menos la motivación o la manera más fácil de introducir esto es con programación entera, que espero que para la mayoría de ustedes sea familiar, y si no, quizás con estas diapositivas va a ayudar. Entonces, supongamos que tenemos un problema lineal entero. ¿Ya? Un problema lineal entero, ¿cierto? Nosotros lo podemos representar como buscar un óptimo. Voy a asumir que la función objetivo es una función lineal. Y mi región factible tiene dos componentes. Primero tiene una región poliedral, que es la región amarilla que dibujé acá. Y además tengo la restricción extra, que quiero que mis variables sean enteras. Entonces la verdad es que quiero buscar el mejor punto dentro de estos puntos del látice, ¿cierto? De los puntos enteros que están dentro de la región amarilla. Nosotros sabemos que si yo tuviera un oráculo que me da la envoltura convexa de los puntos que están adentro del poliedro, con eso estoy listo, porque al maximizar una función lineal, sabemos de programación lineal que el óptimo se alcanza en algún vértice, y los vértices serían puntos enteros, entonces estaría listo y no tengo nada que hacer. Pero sabemos que eso es difícil, encontrar la envoltura convexa, sobre todo en altas dimensiones, es completamente ¿cómo se llama? Impráctico. Entonces lo que se hace normalmente, uno se conforma con una relajación lineal. Digamos que estamos optimizando hacia la derecha, entonces nos da esta relajación, este óptimo, que es este punto rojo que está ahí, o sea, cuadrado rojo. Entonces, hagamos un zoom en el dibujo y veamos qué hacer. Entonces, tengo este punto rojo, puedo verificar fácilmente que no es un punto entero. ¿Cómo puedo ahora descartar ese punto y tratar de resolver de nuevo? Entonces, lo que hacemos es buscar un hiperplano que haga lo siguiente, que corte el punto que ya tengo, pero que sea válido en el sentido que no elimina ninguno de los puntos factibles que de verdad me interesan, que son los puntos enteros que están dentro del poliedro. Y eso es un plano cortante. Y la pregunta básica es, bueno, si yo tengo una relajación lineal, ¿cómo puedo encontrar tal plano cortante? Y esto hay literatura, pero infinita literatura, para distintos métodos para encontrar planos cortantes. En algunos casos podemos hacerlo para un problema específico, otros planos cortantes son más generales. Entonces, de verdad, hay muchas maneras de encontrar estos planos cortantes, y en general no es tan fácil. Y en este caso, o sea, en esta charla vamos a considerar algo que se conoce como los cortes de intersección, que son una receta bien genérica para generar estos planos cortantes. Y genérica y bien geométrica, entonces yo lo encuentro bien bonita, la verdad. Estos cortes de intersección, que los voy a explicar enseguida, fueron introducidos en el año 71 por Wallace, como muchas cosas en programación entera. Aunque algunas de las ideas ya se podían ver en el 64, con lo que se conocía como los cortes de Touy, que lo introdujo en otro contexto, no era programación entera.
Y estos han sido muy estudiados en esta área, en programación entera, por lo que les comentaba, porque son cortes bastante genéricos que se pueden aplicar a un montón de problemas. Entonces ha recibido un montón de atención desde la comunidad de programación entera. Entonces lo que voy a hacer en la charla es primero mostrarles, describir cuáles son los cortes de intersección. Después, cómo podemos adaptar esto, que viene de programación entera, adaptarlo a optimización polinomial, no convexa. Y después con esto voy a definir algo que son los conjuntos outer product free. Por ahora, eso va a ser voy a convencerlos de por qué es importante en unos minutos y les voy a mostrar experimentos computacionales usando estas técnicas. Entonces vamos con los cortes de intersección. ¿Qué son los cortes de intersección? Volvamos a programación entera y déjenme darles la receta con dibujos de cómo puedo construir un corte, ¿ya? Un hiperplano que separa esto. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo tratar de buscar, y esto no es necesariamente fácil, pero puedo intentar buscar una región convexa, ¿ya? Que es la región verde, que contenga el punto que yo quiero cortar en su interior, ¿ya? El otro requerimiento que voy a necesitar de esta región convexa es que no tenga ninguno de mis puntos de interés, que son los puntos enteros, que no tenga ninguno de ellos en su interior. Entonces tiene que cumplir esas dos cosas. Tiene que tener el punto rojo y no tener ningún punto negro en su interior. Si yo puedo encontrar tal convexo, puedo buscar estas intersecciones, por eso se llama cortes de intersección, busco estas intersecciones y puedo formar el hiperplano que pasa por esos puntos de intersección y voy a cortar el punto que yo quiero. Uno puede demostrar que dado este convexo, uno siempre puede encontrar tal corte y tal, uno siempre puede separar y la separación es válida en el sentido que no voy a cortar ningún punto de ahí. Si yo cambio el convexo, por supuesto, en este caso un convexo mucho más grande, voy a obtener otro corte. Si yo hubiese usado este convexo, voy a obtener otro corte. Pero el punto es que si yo puedo garantizar tener tal convexo, un convexo que contenga mi vértice en este caso, voy a poder encontrar un corte. Entonces revisemos cuáles son los ingredientes que necesito. Y los ingredientes son los siguientes. Primero el conjunto convexo, que les comenté recién, que no intersecte ninguno de mis puntos de interés, que son los puntos enteros, que es el segundo ingrediente. Y además necesito un poliedro, un poliedro para yo calcular estos puntos de intersección acá. Con esas tres cosas yo puedo calcular un corte de intersección. Ahora, si uno se mete a ver los detalles de cómo se calculan estos cortes de intersección, uno se da cuenta, y esto ya fue observado hace tiempo, que uno no necesita nada sobre los puntos enteros, más que sean un conjunto cerrado, ¿ya? Y eso nos va a permitir dar el salto de puntos enteros a optimización polinomial. Y lo voy a explicar después, pero este es el punto clave de cómo podemos hacer una transición. Entonces yo puedo reemplazar esos puntos enteros, olvidarme de que estoy trabajando en los enteros y considerar cualquier conjunto cerrado y hacer el mismo juego. O busco un convexo que no intersecte, cuyo interior no tenga nadie del cerrado, que tenga el punto rojo en su interior y construyo el plano cortante. El plano cortante va a ser válido. Entonces pongámosle un poquito de fórmulas a esto para formalizar. Vamos a considerar problemas de optimización de este tipo, minimizar una función lineal. Esto se puede hacer sin pérdida de generalidad porque siempre puedo mover las funciones no lineales a las restricciones. Voy a asumir que tengo que mi conjunto factible es una intersección de un poliedro, que es una región definida por restricciones lineales, intersectado con un cerrado. ¿Ya? Entonces eso es lo que voy a asumir. Y vamos a buscar cortes buscando estos conjuntos convexos que les comenté recién, que se llaman conjuntos S-free. Se llaman conjuntos S-free por razones obvias, porque su interior no intersecta a nadie de S. S es el conjunto cerrado, ¿ya?
Y estas son zonas convexas prohibidas, digamos. Y la definición es, bueno, lo que acabo de comentar, que un conjunto es S-free si su interior no intersecta a S. El último comentario respecto a conjuntos de S-free es que maximalidad es algo que nos gustaría tener. Si yo tengo un conjunto C, otro conjunto S-free, que es más grande que el que yo tenía antes, uno puede demostrar, y bueno, el dibujo se ve bien simple, pero bueno, uno lo puede demostrar formalmente, que el corte que uno va a obtener, digamos el hiperplano que voy a obtener, va a ser más profundo, voy a estar más cerca de la región factible que, no necesariamente estrictamente más cerca, pero siempre va a ser al menos igual de bueno que el que yo tenga. Entonces, una propiedad que vamos ¿cómo se llama? Que vamos a requerir o que nos gustaría tener es que el conjunto S-free que yo voy a construir sea maximal. Es decir, que no esté contenido en ningún otro conjunto S-free. Porque eso de cierta manera me dice que ese es el mejor corte que puedo obtener en este sentido. ¿Ya? En el mejor corte de intersección que yo puedo obtener. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Me pueden interrumpir? Espero vaya todo bien. Entonces ahora vamos a hablar de optimización polinomial. ¿Cómo puedo hablar de optimización polinomial en el contexto que acabo de decir, que es un poliedro intersectado con un cerrado? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Consideramos un problema de optimización polinomial, donde voy a minimizar una función, un polinomio cualquiera, sujeto a un montón de restricciones polinomiales. Estoy sujeto a un conjunto semialgebraico. Entonces lo que voy a hacer para poder utilizar este framework que les decía recién de cortes de intersección, voy a utilizar una reformulación que quizás varios conocen del problema de optimización polinomial. Le voy a llamar PO al problema de optimización polinomial. Es una reformulación basada en momentos, ¿ya? Que voy a describir enseguida y que ha sido bastante estudiada para los que saben de programación semidefinida positiva, por ejemplo. Eso también se usa bastante usando reformulación de momentos de problemas cuadráticos, por ejemplo, o polinomiales. Entonces voy a describirlo enseguida. La idea es la siguiente. Si yo tengo un vector con todos los monomios hasta un grado suficientemente grande, ¿ya? Se puede decir cuál es el grado, pero no quiero ir en detalles por la charla. Supongamos que tengo todos estos monomios alineados en un vector grande. Entonces yo siempre puedo escribir un polinomio cualquiera, como este producto que está acá, que es el vector de monomios, o el mismo vector de monomios multiplicado por una matriz A apropiada, ¿cierto? Esa matriz está dada por los coeficientes del mismo polinomio. Entonces hasta acá no estoy diciendo nada muy profundo, pero lo que me permite hacer esto es lo siguiente, es la restricción de que el polinomio debe ser no negativo, la puedo transformar obviamente en esto que está aquí, que es este producto vector-matriz-vector, y esto yo lo puedo cambiar, reformular como un producto interno, ahora esto es un producto de matrices, de que es un vector por un vector, ¿ya? Esto es un producto externo, digamos, de vectores por la matriz. De nuevo, hasta acá todavía no he hecho nada más que reescribir la misma restricción. Y ahora viene el paso que es la reformulación del problema de optimización polinomial. Lo puedo reformular de la siguiente manera, y hasta ahora esto va a parecer como que me estoy pisando la cola, y hasta ahora sí lo estoy haciendo, pero aguántenme una diapositiva. Lo que hice fue redefinir esta expresión de aquí, un vector por un vector, lo redefiní como una variable nueva, que es una variable que va a ser una matriz, ¿ya? Entonces, esta matriz va a ser igual a un vector por un vector. Y simplemente ahora escribo estas variables, las escribo acá, en
donde antes aparecía un polinomio, escribo una matriz por estas variables x. Entonces lo que hice fue absorber toda la no convexidad del problema, la absorbí en esta restricción, ¿ya? Esto es bien estándar de nuevo para los que conocen, para los que saben sobre todo en programación semidefinida positiva, esto es súper estándar. Entonces absorbí toda la convexidad en esta restricción que está acá, ¿ya? Si están medio confundidos, una buena manera encuentro yo de ver esto, de qué significa esto, es que en el caso cuadrático, cuando todos los monomios son de grado a lo más 2 nomás, esta restricción es simplemente decir, agregar una variable x y j que va a representar el producto entre xy por xj, ¿ya? Esto es simplemente una generalización de eso a grados más altos. ¿Ya? Entonces, hasta ahora que me estoy pisando la cola, no he hecho nada más que reescribir algo, no lo he simplificado nada, pero sí lo que logré hacer, como les decía recién, fue absorber la no convexidad del problema, de cierta manera, en esta restricción de matrices. Entonces ahora hacemos la siguiente observación, que esta restricción que está acá, de que la matriz sea igual a monomio, a un vector por un vector, es lo mismo que decir que esta matriz es un producto externo, ¿cierto? Para algún x en Rn, más restricciones de consistencia entre monomios. ¿Ya? Y estas restricciones de consistencia es simplemente decir que ciertos monomios que yo puedo escribir como productos distintos, al final son lo mismo, ¿ya? Pero no hay nada más complicado que eso, y son restricciones lineales. Entonces me di toda esta vuelta para llegar, ahora sí, esta es la observación clave, que fui capaz de reformular el problema de optimización polinomial en un problema del estilo, un problema lineal, ¿sí? Donde la región factible es un poliedro con un conjunto cerrado, intersectado con un conjunto cerrado. El poliedro es, déjenme volver acá, el poliedro son todas estas restricciones que están aquí, ahora son lineales, ¿cierto? Porque estoy en un espacio de matrices, estas restricciones son todas lineales. Entonces, eso es un poliedro, más las restricciones de consistencia que les comenté recién, eso es todo lineal. Y el conjunto cerrado, que voy a considerar, es el conjunto de matrices X por X traspuesto. Entonces, ahora separé el problema en una parte fácil, que son las restricciones lineales, y la parte difícil, que es esta restricción, es que la matriz tiene que ser una matriz de la forma X por X traspuesto. Entonces, ahora me estoy acercando a lo que les comenté delante, que era cómo puedo utilizar cortes de intersección. Entonces, por lo que les comenté de los cortes de intersección, cuando tengo un poliedro intersectado con un conjunto cerrado, puedo construir cortes buscando conjuntos convexos que no intersectan al conjunto cerrado, ¿cierto? En este caso, mi conjunto cerrado son las matrices de esta forma. Matrices de rango 1 simétricas, básicamente. Y semidefinida positiva. X por X traspuesto. Entonces, por estos motivos, nos dedicamos a buscar conjuntos outer product free, que son conjuntos que no intersectan, o sea, que no tienen a ninguna de estas matrices en su interior. Si hay dudas ahora, sería un buen momento para responderla. Si en algún momento perdí a alguien entre medio, ahora es quizá un muy buen momento de un pequeño reset. El mensaje que quiero dejar con esta sección es que para encontrar cortes en optimización polinomial, me basta con encontrar conjuntos convexos que no tengan ninguna matriz de esta forma en su interior. Eso es. Las razones son las que expliqué recién, pero en una de esas quizás me enredé yo mismo entre medio, pero lo que viene de ahora en adelante es buscar estos conjuntos que no tienen a nadie de esta forma en su interior. Así que vamos con ese objetivo. ¿Cómo podemos encontrar conjuntos que no tienen ninguna matriz X por X traspuesto en su interior? Entonces, el primer conjunto
que encontramos de esta manera es el siguiente, y esto de hecho es el conjunto más simple y fue efectivamente el primero que encontramos. Y cuando lo vean van a decir, ah, obvio. Y el conjunto es el siguiente. Si yo tengo una matriz cualquiera, puedo tomar, estoy asumiendo que es simétrica, entonces puedo tomar su descomposición en valores y vectores propios. Y supongo que los valores propios están ordenados de mayor a menor. Entonces un teorema, el teorema nos dice, un teorema de DAX, que la matriz más cercana de esta forma, de X por X traspuesto, bueno, y esto es un refinamiento del teorema de Eckart-Jan-Minsky, por si acaso. Solamente estoy pidiendo la condición extra de que no solo que sea rango 1, sino que además sea semidefinida positiva. Entonces la matriz más cercana de esta forma es, bueno, si la primera componente es 1, entonces tengo el teorema, o sea, es 1, es mayor que 0. Entonces la matriz más cercana es lo mismo que nos da el teorema de Eckart-Jan-Minsky, que es truncar la matriz a su primera componente en esta suma, y si no es la matriz 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo este teorema? Nos está diciendo que si yo tengo un punto, una matriz, una solución a una relajación lineal, por ejemplo, y esa matriz no es de esta forma, no es de la forma que yo quiero, entonces yo siempre puedo construir una bola alrededor de esa matriz, de tal manera que esta bola sea outer product free. ¿Sí? Porque yo sé que por el teorema la matriz más cercana va a ser esta. Entonces tengo ahí el radio de esa bola y puedo construir la bola. Así que hasta ahí bien, tenemos un conjunto. El problema es que esa bola puede ser muy pequeña y de hecho cuando hicimos los primeros experimentos computacionales con esto, efectivamente era bastante pequeña y no funcionó muy bien. Entonces empezamos a tratar de buscar algo más grande que pudiera quizás contener esta bola. Entonces lo que viene, voy a necesitar este dibujo que es una representación incorrecta del cono semidefinido positivo, así que por favor no citen esta representación, pero me gusta este dibujo porque es bueno para fijar alguna idea, pero está malo y les voy a decir después por qué está malo. Primero los voy a tener engañados un ratito. Entonces el cono, una manera que yo me imagino por lo menos el cono semidefinido positivo, es de la siguiente manera. Tengo un cono donde estos rayos de acá son las matrices del estilo XX traspuesto, ¿cierto? Y es un cono porque si yo multiplico por un número positivo, me mantengo, sigo siendo, el rango no cambia. En el interior del cono están las matrices definidas positivas, y entre medio, en el borde, pero no, obviamente no son estos rayos, están todas las matrices que tienen rango desde 2 hasta dimensión menos 1, ¿cierto? Entonces, esta va a ser algo que voy a estar utilizando en varias diapositivas para demostrar lo siguiente. Lo primero que vamos a mostrar es lo siguiente. Si yo tengo un conjunto que es outer product free, que no tiene ninguna matriz de rango 1 en su interior, entonces puedo tomar la envoltura cónica de ese mismo conjunto y voy a seguir siendo outer product free. Entonces el dibujo es el siguiente. Si yo tengo una bola que es outer product free, que no intersecta ninguno de estos rayos, que son los rayos de rango 1, yo siempre puedo tomar la envoltura cónica de eso y voy a seguir siendo outer product free. No voy a meter a ninguna matriz de rango 1 en el interior. Así que eso es seguro y puedo hacerlo. Y como consecuencia, algo que nos ayudó bastante es que como consecuencia todo conjunto maximal tiene que ser un cono, ¿cierto? Porque si no fuera un cono, tomo la envoltura cónica y listo. Entonces esto nos dio una segunda familia de conjuntos outer product free, que es la envoltura cónica de estas bolas, ¿ya? Y esta envoltura cónica no es tan complicado de calcular. Vamos ahora con otra familia, que es la tercera familia de conjuntos outer product free, y que fue la primera familia maximal que obtuvimos. Y es
una familia dada por semiespacios. Entonces lo que demostramos en este paper es que si yo tengo un semiespacio de esta forma, y fíjense que el lado derecho es 0 porque estos conjuntos tienen que ser cónicos. Si tengo un semiespacio de esta forma, esto va a ser maximal outer product free, si solo si, es una equivalencia, si la matriz de coeficientes de esta desigualdad, que esta que está acá, es semidefinida negativa. Entonces el dibujo a tener en mente es este que está acá. Si tengo un hiperplano básicamente soportado en el cono, y todo lo que apunta hacia afuera, es decir, todo lo que apunta hacia acá, ese conjunto es maximal outer product free, si solo si esta matriz es semidefinida negativa. Y esto nos dio otra perspectiva en la descripción semi-infinita del cono semidefinido positivo, ¿cierto? Nosotros sabemos que una matriz es semidefinida positiva. Una de las tantas descripciones es que si su producto vector-matriz-vector es mayor o igual que 0 para todo vector. Estos hiperplanos es otra manera de ver eso. Y esto nos está diciendo que además son maximales outer product free, que es, como les decía, es otra perspectiva de algo que ya se conoce. Así que eso fue una familia bien importante de conjuntos outer product free. Y vamos con la tercera, o no, ya cuarta, que son los conos de 2×2. Y estos fueron una de las mejores familias que encontramos. Y se definen de la siguiente manera. Si yo tengo una matriz X, voy a definir la submatriz IJ como la submatriz principal de X. ¿Ya? Entonces, si tengo una matriz como esta, submatrices principales están siempre en la diagonal, ¿cierto? Entonces, el verde es una submatriz principal, el rojo es otra submatriz principal de 2×2, etcétera, etcétera. Yo sé que en una matriz semidefinida positiva, las matrices, perdón, esta submatriz de 2×2 también tiene que ser semidefinida positiva. Entonces lo que voy a hacer es definir un cono de 2×2 como el cono tal que la submatriz IJ, la submatriz dada por los índices IJ, es semidefinida positiva. Entonces es el conjunto de las matrices grandes. No estoy reduciendo la dimensión. Estoy considerando el conjunto de las matrices grandes tales que la submatriz de 2×2 es semidefinida positiva. ¿Ya? Ese es el conjunto, y obviamente es un conjunto convexo, es un cono convexo, de hecho. Entonces, ¿qué puedo hacer con este conjunto? Lo que quizás podrían haber visto venir es demostrar que todos estos conos resultan ser maximales. Todos los conos de 2×2 son conjuntos maximales outer product free. Y esto nos da una familia súper grande, porque nos está diciendo que por cada par IJ voy a tener un conjunto outer product free distinto. En principio pueden ser todos distintos. Entonces, esto nos da una familia bien grande también de conjuntos outer product free. Y otro hecho interesante acá es que esto demuestra que, y déjenme volver a la figura incorrecta del cono. Una de las razones de por qué esto es incorrecto es que este dibujo da la impresión de que el cono mismo fuera maximal outer product free, ¿cierto? Da la impresión, no lo puedo hacer crecer más el cono mismo, ¿cierto? Pero resulta que no, el cono de matrices semidefinidas positivas no es maximal, porque está contenido estrictamente, en dimensiones suficientemente grandes, en este cono, que es un cono que solo le pide a la matriz de 2×2 ser semidefinida positiva. Así que estábamos con este conjunto outer product free, empezamos a obtener mejores resultados computacionales. Este fue, digamos, el game changer. Y ya, bueno, estábamos, digamos, no sé si poco satisfechos, pero queríamos encontrar más conjuntos outer product free, y ojalá basados en submatrices que no fueran submatrices principales. Y eso es la última familia que les voy a mostrar, que podemos considerar una submatriz de 2×2 arbitraria,
pues, indexada por filas I1, I2 y columnas J1, J2. Entonces, esta es una submatriz y por conveniencia le voy a llamar ABCD nomás, ¿ya? Pero siempre estoy hablando de una submatriz de una matriz más grande. Y la siguiente familia de conjuntos outer product free que encontramos fueron basados en este resultado, que dice que una matriz es semidefinida positiva y de rango 1, que es exactamente las matrices que nos interesan a nosotros. Sí, solo sí, en el fondo los determinantes de estas submatrices son ceros, de las no principales, y además los elementos de la diagonal son no negativos. Entonces lo que hicimos fue la condición de que el determinante sea cero para una matriz, tratamos de convexificarla, o para así encontrar un convexo que no tenga a nadie de esta forma en su interior. Bueno, más que convexificarla como el complemento de esto, ¿ya? Y esas son la última familia que les voy a mostrar, que tienen esta forma. No quiero ir en detalle de esto, de dónde sale esto. Para eso me pueden preguntar después o les puedo mandar la referencia también. Pero lo importante, lo que quiero recalcar de este conjunto es que primero es, bueno, obviamente un conjunto convexo es una norma menor o igual que una función lineal, que es un cono de segundo orden rotado. Esto es un vector de 2 dimensiones nomás, entonces es un conjunto, digamos, en bajas dimensiones, que es lo que esperábamos porque estamos viendo una submatriz de 2×2 nomás. Y que está parametrizado además por un vector lambda que tiene que estar en el disco de radio 1. Entonces esto también es una familia quizás aún más grande que la que teníamos antes, porque tenemos uno de estos por cada uno de las submatrices de 2×2 y además tenemos este parámetro lambda que está ahí dándonos aún más libertad. Esto siempre es outer product free, este conjunto, y lo que demostramos fue que además es maximal en los siguientes casos. De nuevo voy a ir por estos casos rápido, pero simplemente para darles una idea de lo importante que son estos multiplicadores lambda. Demostramos que es maximal si ponemos todo el peso acá, lambda 1, y este 0, y ni B ni C están en la diagonal, quiere decir una situación como esta. Que B y C son estos que están acá, son los de la antidiagonal. Si esos no están en la diagonal de la matriz grande, si ponemos el peso acá en 1, nos da un conjunto maximal. Si el B está en la diagonal, que es algo de este estilo, tenemos que poner el peso en lambda 2 y nos da un conjunto maximal. Si el C está en la diagonal, es parecido, solo que tenemos que poner un -1 acá y también nos da un conjunto maximal. Y si ninguno está en la diagonal, me da lo mismo. Puedo poner cualquier lambda 1 y lambda 2, siempre y cuando estén en el disco, me va a dar un conjunto maximal. Entonces acá, de nuevo, nos dio un montón de conjuntos outer product free para utilizar. Entonces el resumen, tenemos al final 5 familias de conjuntos outer product free disponibles. El primero que les mostré fue la bola, que está basada en esta variante del teorema de Eckart-Jan-Minsky, que nos da una aproximación de rango bajo a una matriz de potencialmente rango alto. Después tenemos la envoltura cónica de la misma bola, que es esto que está acá. Tenemos el semiespacio que les comenté, que son estos semiespacios, un hiperplano soportado en el cono de matrices semidefinidas positivas, y lo que está apuntando hacia afuera. Después tenemos las de 2×2 que son principales, y los de 2×2 que están que no necesariamente sean principales. Ya. Así que esas son las 5 familias que tenemos disponibles, y sabemos que las últimas 3 son siempre maximales, así que son bastante buenas. Y un último comentario antes de irme a los experimentos computacionales. Estuvimos viendo si es que podíamos encontrar aún más algunas familias, o si es que podíamos decir algo interesante quizás en dimensión baja, por ejemplo. Y lo que dijimos, o sea, lo que pudimos probar, perdón, es que cuando las matrices son de 2×2, es decir, que si las matrices donde estamos trabajando son chicas,
tenemos todos los conjuntos outer product free, que son o el cono de, ahí el cono de matrices semidefinidas positivas es lo mismo que el cono 1, 2, porque son de 2 por 2 nomás. Entonces ese es un conjunto outer product free y el otro es los semiespacios que están apuntando hacia afuera. Entonces esos son todos y no hay ninguno más. Y lo que pasa, y esta es la razón de por qué este dibujo estaba malo, porque este es un dibujo en 3 dimensiones, que quiere decir que son matrices de 2 por 2. Y lo que pasa es que en 3 dimensiones la región naranja, en la matriz de 2 por 2 la región naranja no existe, ¿cierto? Porque en las matrices de 2 por 2 tienen, no hay nada, o sea, uno tiene rango 1, que es decir, estar acá en el borde, o tiene rango 2, en cuyo caso tiene rango completo, y uno está en el interior. Entonces, esto que les mostré un dibujo donde teníamos como una bolita aquí entre medio, eso no pasa. O estoy adentro y el rango 1 me da como una barrera acá afuera. Y por eso que estos son todos los conjuntos outer product free en baja dimensión. Así que para terminar, bien cortito los experimentos computacionales que hicimos con estos conjuntos, con los cortes que se pueden obtener en problemas de optimización polinomial. Entonces acá, bueno, tengo hartos números, pero no voy a entrar en mucho detalle, simplemente contarles que acá comparamos cómo le iba a nuestros cortes con la relajación SDP, que es una relajación súper fuerte, que lo que hace es relajar esta condición de que X sea de rango 1, de que X sea igual a X traspuesto. Relaja eso con una condición de que una matriz un poquito más grande sea semidefinida positiva. Esa es una relajación que en general funciona bastante bien. Y queríamos comparar cómo le iba a nuestros cortes en comparación a esa relajación. Y aquí en azul tengo todos los casos donde el gap, es decir, qué tanto nos acercamos al óptimo, cuando nos fue mejor a nosotros. Y ven acá que en todas estas instancias que consideramos, la relajación SDP en general no cierra nada del gap, que es decir, que no nos da una relajación no muy buena. En cambio, en nuestros cortes le estaba yendo bastante bien y la generación de nuestros cortes es súper rápida. O sea, en general los tiempos son menos de un segundo o 2 segundos, salvo en algunos casos como este que está aquí, que es un caso un poco más complicado. Y en algunos casos igual perdemos, no necesariamente nos va bien en todo, porque estos son problemas bastante complejos, pero en general estábamos bastante satisfechos con cómo nos fue en comparación con el SDP. Esto es una comparación con otros cortes, con otras familias de cortes para que se pueden aplicar en estas instancias. En este caso en algunos casos nos fue mejor, en los casos naranjo nos fue bastante bien, en otros casos obtuvimos casi lo mismo o nos fue peor. No hemos probado los dos en conjunto, entonces la verdad es que nosotros pensamos que estos deberían funcionar en conjunto. Pero para hacernos una idea, igual estábamos satisfechos con esto, sobre todo porque, de nuevo, el tiempo que nos toma a nosotros generar los cortes es nada. Y estos son varias rondas de corte y aún así siempre nos mantuvimos los segundos. La generación de cortes que tiene este otro paper es bastante cara y puede tomar hasta 1 hora en estos casos. Así que estábamos contentos con eso. Y estas son las mismas comparaciones, pero en otra familia de instancias, que son instancias donde el objetivo es cuadrático no convexo y tienen solo cotas en las restricciones. Esto también es el gap cerrado, mientras más alto mejor. En rojo están nuestros cortes, acá estamos ordenando según el tamaño de la instancia, o sea, mientras más acá, más grande la instancia. Y estos son los otros cortes o sea, bueno, los cortes que les comenté recién son los cortes en azul, o sea, la línea azul, y en amarillo la relajación SDP. Entonces, de verdad les fue bastante bien a estos cortes. Entonces, para terminar, contarles un poco para dónde resumir y contarles para dónde vamos. Bueno, les mostré varias maneras de encontrar cortes para problemas polinomiales, que en general son problemas bastante complejos, y esto nos da una manera genérica de generar cortes, lo cual consideramos que es útil.
Los cortes se pueden calcular eficientemente. Todos los conjuntos outer product free que les mostré tienen descripciones que no son complejas, son conos de segundo orden, entonces son restricciones que, o sea, son conjuntos que computacionalmente se pueden manejar relativamente bien. Entonces esto nos permite generar los cortes súper rápido. Y a futuro, no, hay un problema que tienen estos cortes, es que muchas veces estos cortes son densos, es decir, utilizan todas las variables del problema, lo cual cuando uno está cuando uno está agregando muchos de estos cortes, eso puede darnos problemas numéricos, porque después el álgebra lineal que está detrás de un solver, en general no funciona muy bien si todo es muy denso, ¿cierto? Así que nos gustaría parchar eso, nos gustaría hacer versiones que fueran menos densas de los mismos cortes. Y el otro problema que tienen estos cortes es que para los semiespacios, por ejemplo, estos que les decía yo, los semiespacios que están soportados en el cono, necesitamos crear todas las variables, necesitamos crear la matriz completa de variables, independiente de si el monomio aparecía o no en el problema original. Tengo que crear una variable artificial igual para poder hacer esto. Los cortes de 2×2 no. Los cortes de 2×2 necesito solo crear, o sea, necesito solo tener, o sea, puedo crear la matriz parcialmente nomás. Puedo tener alguno de las entradas nomás creadas como variable. Y eso, para los cortes 2×2 bien y funcionan solo, para los semiespacios no, y eso es algo que estamos trabajando ahora para parchar. Y eso es todo lo que quería decirles. Muchas gracias por su atención. Gracias, Gonzalo. Muy interesante la charla. Gracias. Entonces, a continuación podemos hacer una ronda de preguntas. Entonces, le voy a pedir a los asistentes si pueden levantar la mano en el caso de que tengan alguna pregunta. Yo les puedo ir dando la palabra. Voy a tratar de respetar el orden. Ok, hay una pregunta, tiene la mano levantada Michael Karkulik. Adelante, Mike. Hola, Gonzalo. Hola. Muy interesante. No sé, no trabajo en el tema, pero o sea, pero yo trabajo en análisis numérico. Por eso te quería preguntar si podrías explicar un poco más lo que dijiste al final, que Ajá. cuando los cortes son densos, el solver tiene problemas. Sí. ¿A qué se...? ¿Tiene más información o más? Sí, con gusto. Entonces, cuando resolvemos, déjame mostrarte la formulación del problema polinomial, que nosotros trabajamos con esta formulación que está aquí, ¿ya? Y lo que hacemos es, para estar cortando, es eliminamos esta restricción al principio para obtener un candidato y ese lo vamos cortando cada vez con estos cortes de intersección. Lo que nos resta cuando eliminamos esta restricción es un problema lineal, ¿ya? Y el problema lineal, cuando uno resuelve el problema lineal, entre medio hay inversas de matrices que se tienen que calcular, que, bueno, no se calculan necesariamente como una inversa de una matriz, pero hay sistemas lineales que se tienen que resolver, por ejemplo. Y hay otros cálculos de ese estilo, cálculos de álgebra lineal, pero lo más complicado es resolver un sistema lineal. Entonces, y esos sistemas lineales utilizan estos coeficientes que están acá. Entonces, si el problema, por ejemplo, los problemas típicamente no son muy densos, las restricciones consideran algunas variables y eso se puede resolver eficientemente. Pero si después yo empiezo a meter todas estas restricciones adicionales que son muy densas, los sistemas lineales que están resolviendo los solvers empiezan a sufrir y empiezan a tener problemas numéricos y empiezan a quejarse, a decir, hay una inestabilidad porque, por ejemplo, el corte que tú creaste es demasiado denso y tiene un 100 y un 0,1, por ejemplo, dentro de sus coeficientes. Entonces, a eso me refiero con los problemas numéricos que pueden crear los cortes densos. O sea, ¿el problema es el costo entonces por tener una matriz densa o el problema es
la estabilidad, digamos, porque la matriz se vuelve prácticamente irregular. Son las dos, es un poco las dos. Es el costo de lo que tú comentabas, el costo de resolver algo más denso, Ujú, porque sabemos que también ahí hay problemas de memoria internos en guardar cosas que son más densas, pero además un ujú. tema de estabilidad numérica también, porque esto al final empieza a transformarse, empieza a ponerse muy sensible más adelante cuando hago esto en rondas. Después las soluciones que voy a obtener al problema lineal pueden empezar a tener errores que podrían crear problemas. Ujú. Entonces son las dos cosas, son las dos cosas. Entiendo. Ya, muchas gracias. Gracias por la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. No veo más manos levantadas. Bueno, entonces aprovecho yo de hacerte una pregunta también, Dale. Gonzalo. En la slide número 24, donde tú muestras las tablas con los Ujú. resultados, ¿cierto?, de los experimentos numéricos. Acá. Sí. Esa. Em, Hay un escenario donde el tiempo de ejecución al parecer es como más grande, ¿no? O algunos escenarios. Sí. Y lo que no me Este de queda aquí. claro es cuál es la explicación de eso. También son problemas numéricos. Lo que pasa es que, a ver, cuando nosotros, cuando hicimos el código, bueno, este código yo lo trabajé bien de cerca. Como uno trabaja estamos trabajando con polinomios, la gran mayoría son cuadráticos, pero igual son problemas que tienen, digamos, de grado 2 ya se empieza a poner un poco complicada la cosa. Entonces, el algoritmo mismo, el algoritmo que tenemos nosotros, tiene un montón de resguardos numéricos que hacen que en algunas de estas instancias que son más complicadas numéricamente, empiezan a hacer como cortes que son un poquito menos fuertes Mm. para no arriesgarse en cortar el óptimo, porque uno quiere estar siempre en el lado seguro en estos problemas. Uno no quiere tener un redondeo para el otro lado y que me va a cortar el óptimo de la solución y perdí. Entonces, todos esos resguardos, en alguna de estas instancias se ve más, o sea, tienen un efecto más, digamos, más importante en que se produce como un tailing off. Entonces, empezáis a hacer como, empezamos a tener un progreso que es, no es tan chico como para simplemente parar y decir terminamos, pero no es tampoco lo suficientemente grande como para que sea bien agresivo. Entonces se queda ahí como en una zona media gris que nos produce estos tiempos más largos que son al final, como te decía, es como un tailing off de que cortáis un poquito y cortáis un poquito y cortáis un poquito y empezáis y uno tiene como un progreso bien, ¿cómo se llama? Bien modesto. Entonces esos son los que pasan en estos casos que de repente hay un 10 segundos o 20 segundos hay en otro acá. Es eso. Y de hecho creo que es la misma instancia. Ah, no, no es la misma instancia. Pero sí, ese es el problema, es un tailing off. Ah, perfecto, entiendo. Es un tailing off, pero como te decía, al final lo que está detrás son detecciones de problemas numéricos que tratamos de resguardarnos contra eso. Ya, genial. No sé si hay alguna otra pregunta antes de finalizar. Voy a mirar el chat. No, no vemos manos levantadas. Bueno, Ya, pues. entonces nuevamente te agradezco por participar de este seminario, Gonzalo, y aprovecho de dejar invitados a los asistentes al próximo seminario que va a ser en 2 semanas más, el 15 de octubre. En esa ocasión va a hablar Argenis Méndez del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Así que en los próximos días les voy a enviar la invitación para ese próximo seminario. Así que me despido por mi parte y Sí. nos Y vemos. muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti. Entonces nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao. Chao a todos, muchas gracias.